Hemos llegado ya a la cuarta semana y en las próximas clases vamos a tocar temas específicos relacionados con los filtros y sensores. Bien, comencemos. En el mundo de la microelectrónica y electrónica existen ciertos fenómenos que pueden causar gran daño al comportamiento de los circuitos electrónicos. De lo que estamos hablando son de fuentes que son capaces de emitir cierta radiación a los circuitos, de tal manera que afectan el comportamiento de los mismos. Esto también se conoce como radiación electromagnética. Vamos a hacer una breve introducción en lo que respecta al filtro EMI. EMI viene de la palabra interferencia electromagnética. Esta interferencia electromagnética se encuentra en cualquier dispositivo por el cual circule una corriente. Este sea capaz de afectar a un circuito vecino. Vamos a entender un poco más de qué se trata. Las interferencias electromagnéticas son perturbaciones que están presentes en cualquier circuito. Estas interferencias vienen del exterior y afectan el comportamiento de la red electrónica. También se les conoce como interferencia de radiofrecuencia o RFI. Aquí tenemos una placa típica de un Samsung, de una marca Samsung, de un smartphone, el cual no se encuentra alimentado, pero cuando este se encuentra funcionando, también está expuesto a estas señales de ruido que vienen del exterior. Vamos a ver qué es un filtro EMI. Debido a este tipo de fenómenos que causan daños en lo que respecta al procesamiento de señales dentro de las placas, es importante que los circuitos se encuentren protegidos. Un filtro EMI cumple básicamente ese papel. El filtro EMI son circuitos que tienen como tarea reducir las perturbaciones de las interferencias electromagnéticas. En los smartphones se encuentran comúnmente como circuitos integrados. Aquí tenemos, por ejemplo, nuevamente la placa. Aquí estamos viendo cómo una placa cualquiera de electrónica, la cual tiene distintos circuitos integrados funcionando unos con otros, son o están expuestos a esta interferencia externa. Como dijimos, un circuito externo cualquiera o un objeto por el cual circula una corriente ya puede estar emitiendo cierto ruido a circuitos que se encuentran cercanos a él. Considere este circuito externo, el cual nos dice, por ejemplo, que la fuente de ruido puede ser cualquier objeto por el cual circule una corriente. Si tenemos, por ejemplo, aquí algo muy sencillo como un simple cable por el cual circularía una corriente, este también es capaz de emitir ruido a circuitos vecinos a través de radiación o también ondas electromagnéticas no deseadas que ingresarían al circuito. Otra forma de reducir las interferencias externas son colocando unas rejillas encima de los circuitos integrados. Si usted ha desarmado uno de estos equipos, ha podido ver que muchos de ellos tienen incluso estas rejillas soldadas encima como unas capas. La función básica de estas rejillas es de proteger de ondas electromagnéticas externas que tratan de perturbar el circuito o el funcionamiento del conjunto de los circuitos. Por esa razón se utilizan esas rejillas, también conocidas como rejillas de Faraday.
las cuales pueden bloquear las señales externas no deseadas. Por ejemplo, podemos pensar en la comunicación entre circuitos integrados. Pensemos en que este componente que se encuentra aquí, que es un circuito integrado, desea comunicarse con otro circuito. Por lo tanto, este estará enviando ciertas señales al otro circuito integrado. Sin embargo, como dijimos, las interferencias electromagnéticas se encuentran de cualquier fuente externa. Si tenemos un aparato electrónico cerca a este equipo celular, también puede estar emitiendo ciertos ruidos en forma de ondas electromagnéticas. De esta manera, la señal que envía, ya sean diferentes tipos de datos en forma de señales digitales, estas pueden ser afectadas. Por lo tanto, las órdenes o el tipo de información que está transmitiendo se ve perturbado y los datos pueden estar ciertamente erróneos al momento de llegar al otro componente, el cual va a recibir la señal que se está transmitiendo. Podemos ver entonces que las interferencias electromagnéticas representan un gran problema, por lo tanto deben de ser solucionados, y de hecho en los circuitos más complejos como una placa de un smartphone, en la parte de desarrollo de ingeniería se piensa en todos estos tipos de problemas de manera que se comience a desarrollar ciertas formas de evitarlas. Vamos a ver las interferencias electromagnéticas en algunos datos analógicos. Esto lo vamos a hacer con el fin de poder entender cómo es que el ruido ingresa a la señal original y ocasiona cierto ruido en la señal resultante. Considere dos circuitos. A uno le vamos a llamar el circuito A y al otro el circuito B. El circuito A transmite datos al circuito B. La señal que está enviando es una señal analógica. Como este circuito está expuesto al ruido por parte de una fuente externa X de cualquier tipo de aparato electrónico, esta viene a perturbar lo que es la línea de transmisión de la señal analógica. Al momento de ingresar a la propia línea y afectar en los datos, la señal resultante tanto de la señal original como del ruido que ha ingresado en la línea sería de esta forma. Puede observar que ya no se ve tan definida como la primera señal enviada, sino que ahora contiene ruido. Este ruido se refleja en ciertos comportamientos de la señal de forma inestable. Comienzan a aumentar un poco y reducirse en ciertas zonas de la señal. Por lo tanto, la información que envía el circuito A al circuito B puede ser no muy bien interpretada. Los datos no pueden estar transmitiéndose de forma correcta, ya que una señal de ruido en la señal original podría estar enviando otro tipo de orden, engañando acerca de los datos que se están recibiendo por parte del circuito B. En el caso de cuando se envía datos digitales sería de esta forma. Tenemos nuevamente los dos circuitos, se transmite los datos del circuito A al circuito B y la señal digital es como se muestra. Contiene ceros y unos. 0 equivale a 0 voltios y un 1 equivale a 5 voltios. Por lo tanto, esta es la señal que hay en este momento dentro de esta línea. De igual manera, el ruido de interferencia electromagnética externa afecta a la línea, a los datos que se está transmitiendo, y la señal resultante entre esta señal digital y el ruido que ha ingresado a la línea sería de esta forma.
es una señal, como se puede observar, comienza a estar inestable. Aquí se ve un tanto poco inestable. Van a haber casos, y de hecho en la práctica, en el mundo real, estas señales suelen ser picos mucho más altos. Por lo tanto, al ser datos de ceros y unos o de 0 y 5 voltios, eh, un voltaje muy alto o un voltaje muy bajo podría considerarse como simplemente una señal que no se interpreta ni como 1 ni como 0, sino que va a obtener aleatoriamente un número al azar. Estos números que comienzan a salir de forma incorrecta por la señal que ha sido perturbada, simplemente se interpretan mal por el circuito B. Por lo tanto, como se puede observar, es importante encontrar un tipo de solución que mejore la transmisión de datos de un circuito a otro. Ahora nuevamente considere los dos circuitos. En este caso puede observar que hemos colocado lo que es una línea a negativo o tierra en ambos circuitos. Cuando un circuito transmite datos a otro, es importante que ambos estén con un punto negativo en común, de manera que puedan cerrar el circuito y comenzar a transmitir los datos. Aquí podemos observar la señal con ruido y hemos sacado ahora así todos los componentes de una manera más notoria. Tenemos el circuito A y el circuito B. Ahora todos los componentes están conectados a negativo. Observe que hemos agregado un nuevo componente en la parte central. Este componente será el filtro que solucione finalmente lo que es la parte del ruido que se obtiene por las interferencias electromagnéticas que ingresan a la línea. Aquí se puede observar el bloque que representa el ruido externo que ingresa a la línea. Por lo tanto, la transmisión, los datos que está enviando el circuito A hasta este momento, se pueden observar que contienen ruido. La tarea del filtro será reducir estos ruidos nuevamente, es decir, obtener una señal limpia. Por lo tanto, esta señal con ruido ingresará al filtro. Observe que el filtro también tiene un puerto común a tierra o negativo para poder estar trabajando correctamente y cerrar el circuito con estos dos que se encuentran a los laterales. Por lo tanto, al momento de enviar la señal con ruido y pasa por el filtro, la señal se limpia, como se puede observar, y el circuito B podrá recibir los datos como deben de ser del circuito A, de una manera limpia. Ya no hay picos que resaltan, por lo tanto los datos que son transmitidos llegan correctamente al circuito B. Vamos a ver los filtros M más comunes aplicados en los smartphones y mencionaremos algunos de ellos, sobre todo los que más se utilizan. Ya más adelante habrán algunos seminarios en donde se traten otro tipo de filtros, también con la finalidad de reducir lo que son este tipo de radiación electromagnética. Por ahora vamos a nombrar los que más se utilizan. Por ejemplo, tenemos lo que es el teclado, el SIM card y la memoria card. Cuando uno teclea por el celular, hay algunos celulares que aún siguen utilizando, como los BlackBerry, siguen utilizando un teclado con tipo interruptor, es decir, los que se pueden presionar todavía. Luego tenemos lo que es el SIM card. El SIM card es el chip por el cual se encuentra internamente el número del celular, el cual se desea enviar también los datos a un procesador de banda base. Sin embargo, también se ven afectados estos datos que van a ser enviados por las interferencias. También tenemos lo que es la memoria card, o también conocida como memoria micro SD. Bien, tenemos aquí cualquiera, considere que es cualquiera de estos tres,
cualquiera de estos tres circuitos, ya sea el teclado SIM card o la memoria card o memoria expandible. Por ejemplo, si tomamos simplemente el teclado, como que se muestra aquí, hacemos lo que es una conmutación o cerramos el canal enviando una señal digital. Esta señal va a contener ruido. Hemos dicho que es producto de la interferencia de una fuente externa. Esta ingresará al filtro y limpiará la señal. Como ven, la tarea es muy básica que realiza el filtro, pero es muy importante. Esta llegará a un circuito integrado de control. El término IC significa circuito integrado. Bien, como acabamos de decir, en futuros seminarios se estudiarán filtros aplicados a otros circuitos. Veamos el filtro EMI tipo cristalino, que es uno de los más conocidos que hay en este campo. Tenemos aquí los dos circuitos. En este caso vamos a tomar el ejemplo que este bloque representa el circuito de un teclado, de un equipo celular. Esto da, momento de uno teclear cualquier tecla, estaremos enviando ciertas señales, pulsos digitales, los cuales están sometidos nuevamente al ruido. Pasarán por el filtro y se limpiarán la señal hasta llegar al circuito integrado, que será un procesador, el cual tome estas órdenes digitales y realice alguna tarea específica. Bien, lo que se utiliza normalmente en algunas marcas como filtro EMI de interferencia electromagnética, son de estos tipos cristalinos como se puede observar aquí. Este es un filtro EMI. Como podemos observar, su tarea principal es la de limpiar simplemente la señal del ruido que pueda haber en la línea. La parte de la superficie del circuito integrado es como se muestra aquí, es esta parte cristalina. Podemos observar que este punto es la referencia. Y en el lado derecho podemos observar aquí lo que es la configuración o los pines que van soldados a los packs de la placa. Este es un circuito integrado VGA, por lo tanto la soldadura lo tiene como pequeñas esferas debajo del circuito integrado. Veremos ya en las próximas clases cómo determinar la configuración de cada uno de estas esferas que se encuentran aquí en base a una configuración de pines. Vamos a saber cuál se conecta con cuál y por qué es esa razón de su conexión. Veremos además el circuito interno que tiene. Bien, como dice, el circuito integrado filtro M presente comúnmente en los equipos de la marca Nokia. Cabe mencionar también, es importante decirlo, de que los filtros EMI no necesariamente pueden estar encapsulados o circuitos integrados como se pueden observar aquí, sino que también pueden estar implementados con algún otros componentes que muchas veces también cambian según el modelo. Pero lo que le daremos es lo que es un estudio detallado para que usted pueda analizar cualquier tipo de filtro EMI, ya sea que se encuentre en un circuito integrado o de manera externa implementado con algunos diodos Zener en conjunto con algunas resistencias o condensadores. Estos tipos de filtro EMI son más encontrados en la marca Nokia. Bien, veamos también el otro tipo de filtro EMI que está implementado con diodos Zener. Lo que tenemos aquí es un circuito el cual tiene una entrada y una salida para la señal. La parte negativa observe que tiene dos conectores que hemos extendido para conectarlas y que tengan un punto en común ambos circuitos.
Este circuito se denomina circuito supresor de tensión. Al momento de decir supresor de tensión, quiere decir que va a eliminar, suprimir, lo que son las tensiones o voltajes altos que se producen eh, por efecto de la interferencia electromagnética. Algo importante también es que la interferencia electromagnética, al momento de afectar una línea y causar cierto ruido, este ruido suelen ser también a una determinada frecuencia, sobre todo a frecuencias muy altas. Esto quiere decir que cuando estamos enviando una señal, puede haber un ruido que sea muy corto, de muy corta duración, pero sin embargo que tenga un alto voltaje, lo cual puede ser perjudicial para el circuito que va a recepcionar la señal. Bien, este circuito que se encuentra aquí está conformado normalmente por diodos Zener. Son unos diodos que han sido diseñados para trabajar en ciertas regiones de ruptura. Esto quiere decir que trabajan bajo una polarización inversa y son utilizados comúnmente como un regulador de voltaje. En este momento no extraemos más a detalle, ya que en la semana 5 podrá estudiar detalladamente el comportamiento de los diodos Zener. Como dice aquí, otra solución para eliminar las interferencias electromagnéticas es usando los circuitos supresores de tensión de forma externa. Ya no se encontrarían como simples circuitos integrados, sino que podría usted encontrarlo de forma individual, implementado con diodos Zener que se pueden ver de forma individual en la placa. Vamos a hacer una pequeña introducción en lo que respecta ahora a los sensores. Hemos hablado hasta el momento de los filtros, ya que necesitamos proteger, como acabamos de decir, la placa de los equipos celulares por las interferencias electromagnéticas. Ahora veamos lo que son los sensores. Podemos comenzar esto pensando un poco en cómo es que detecta un smartphone un giro. Es decir, sabemos que los equipos celulares de hoy en día, los equipos inteligentes, son capaces de detectar la rotación del equipo. Cuando nosotros lo ponemos de forma vertical, el equipo sabe que se encuentra en esa posición. El momento de rotarlo comienza a detectar la inclinación. Detecta ya sea que lo inclines hacia la derecha o hacia la izquierda. Incluso una agitación son capaces de detectar. Esto sucede gracias a que el equipo celular están dotados de ciertos sensores que lleva incorporado en sus circuitos. Veamos ahora qué son realmente los sensores. Los sensores son dispositivos capaces de convertir variables físicas en variables eléctricas. Lo que nos quiere decir aquí es que las variables físicas, como por ejemplo la temperatura, pueden ser captadas por estos sensores y producirnos una señal eléctrica. Dicha señal eléctrica puede ser considerada como, por ejemplo, un voltaje, el cual, dependiendo el nivel de voltaje, podrá indicarnos la temperatura. Entonces habrá una relación entre temperatura y voltaje de salida. Para tenerlo más claro, vea el siguiente circuito. Lo que tenemos en este bloque representa a lo que sería un sensor típico y tiene una salida y un terminal conectado negativo. Este es nuestro sensor. El sensor, como bien acaba de decir, convierte las variables físicas en variables eléctricas. Veamos cuáles son las variables físicas para poder entender qué quiere decir con esta definición. Bien, para comenzar, variables son datos que pueden ir cambiando, no necesariamente son datos constantes que no cambian, sino como su mismo nombre lo dice, cambian, son cambiantes, son variables. Por ejemplo, tenemos la temperatura, que es una variable física.
sabemos que la temperatura no es constante, puede cambiar durante todo el día, cambia de 25 grados, 26, 27 o puede reducirse según el lugar geográfico en donde usted se encuentre. Otra variable sería la aceleración. En este caso está asociado al movimiento. Tenemos también la velocidad angular, que es una velocidad de rotación. Tenemos un campo magnético, también es una variable física. Tenemos la presión, la intensidad de luz, proximidad, etcétera. Por lo tanto, el sensor o cualquier sensor, dependiendo para lo que ha sido diseñado, puede ser capaz de leer cualquiera de estas variables y convertirlas finalmente en lo que es una señal. En este caso podría entregarte, hay sensores que son analógicos y sensores que son digitales. Los analógicos te podrían entregar diferentes niveles de voltaje en la salida. En cambio, en los digitales te podrán entregar cierta información a través de una comunicación digital. Esto quiere decir que para unos y ceros en una trama de datos podrías convertirlos finalmente a números decimales y enviarlas a un procesador para que pueda tomar una orden específica según los datos recibidos. Por lo tanto, esto es un sensor, el concepto de lo que es un sensor, y como puede observar no es realmente algo muy complicado, simplemente es un circuito que ha sido diseñado para poder leer cualquiera de estas variables y normalmente son incorporados o son desarrollados en un circuito integrado. Este circuito integrado puede leer, por ejemplo, la presión atmosférica y darte una salida de voltaje según la presión que está leyendo. Cualquiera de estas variables pueden ser leídas para diferentes tipos de sensores. Normalmente los sensores son diseñados para leer una sola variable. Claro que hay sensores que incorporan ya dos sensores internos, pero se venden como un solo circuito integrado, el cual incorpora, como se acaba de decir, dos o más sensores. Comúnmente se suele encontrar hoy en día, por ejemplo, que el sensor inercial está compuesto normalmente ya ahora sí que por un sensor que es un acelerómetro interno que mide la aceleración lineal y otro sensor que se llama giroscopio que mide la velocidad angular. Estas dos variables pueden ser leídas por un solo sensor o un circuito integrado que incorpora dos sensores internos. Existen ya este tipo de lo que son circuitos integrados ya en los mismos sensores. Por lo tanto, se hace mucho ya más fácil en lo que es la instalación del propio sensor en una placa de un smartphone X. Simplemente lo que restaría sería conectarlo según las especificaciones del fabricante y lo que se hace luego es tomar estos datos y enviarlos hacia un circuito integrado encargado de administrar este tipo de señales que provenientes de los sensores. Como vimos en la semana 3, el encargado en este caso en el smartphone es el procesador de aplicaciones. Por lo tanto, si usted tiene cualquiera de estos sensores en la placa, este tendría que enviar la señal al procesador de aplicaciones y de esta manera él decide, según lo que está leyendo, realizar alguna tarea específica. Bien, veamos cómo están los sensores presentes en los celulares. En los modernos smartphones se encuentran como pequeños circuitos integrados, eso acabamos de decir, y una forma general vista adecuadamente sería como se muestra aquí en ambos bloques. En el primero tenemos un circuito integrado que es el sensor, está conectado a un punto a tierra o negativo, y el otro se encuentra enviando
o conectado a un procesador, el cual es el procesador de aplicaciones. El procesador de aplicaciones solicita, como se dice aquí, solicita los datos al sensor. Por lo tanto, el sensor es el que le envía los datos disponibles. Si fuese un sensor que mide, por ejemplo, la rotación, lo que es la velocidad angular, entonces, si está, por ejemplo, midiendo una velocidad de 3 radianes por segundo, esta información le envía inmediatamente al procesador de aplicaciones. Cuando uno ha rotado nuevamente y ha detectado otra velocidad angular, entonces vuelve a enviar el otro tipo de dato que se encuentra disponible. Por lo tanto, el sensor está en todo momento cambiando los valores que tienen las señales según lo que se encuentre midiendo, y el procesador de aplicaciones estaría recibiendo esta señal que va cambiando del sensor. Este es el funcionamiento básico que tiene lo que es el procesador de aplicaciones respecto a la lectura de los sensores. También se debe mencionar que hay un tipo de comunicación normalmente usada, la cual se llama I2C. En este tipo de comunicación utiliza señales digitales, en donde hay alguien que solicita los datos, el cual se llama maestro o máster, y uno que es el que envía los datos al momento de ser solicitados por el máster o por el maestro, que se le denomina esclavo. Por lo tanto, la comunicación I2C se trata de un maestro y un esclavo. El maestro solicita los datos y el esclavo entrega los datos que se encuentren en ese momento disponibles. Es así como funciona básicamente un sensor. Vamos a ver diferentes sensores en las clases que trataremos solamente de los sensores. Como acabamos de decir, este sensor lo que hace es leer las variables. Bien, entonces hasta aquí nos estamos quedando. Hemos hecho solo lo que es una introducción en lo que respecta a filtros y sensores. Básicamente los filtros que acabamos de decir son circuitos integrados, los cuales tienen como destino o tarea principal limpiar las señales que contienen ruido, producto de las interferencias electromagnéticas. Estas pueden venir de cualquier fuente. Y los sensores son circuitos integrados que pueden medir variables y las cuales nos entregan ciertas, por ejemplo, niveles de voltaje, los cuales pueden ser interpretados, convertidos de señales analógicas a digitales, y de esa manera el procesador de aplicaciones lee estas señales y puede tomar una decisión según el dato recibido. Bien, hasta aquí nos estamos quedando.